Bueno, amigos, vamos a comenzar entonces esta segunda actividad, que es una mesa redonda. Como verán, no muy redonda. La mesa es bien redonda, en realidad. Nosotros estamos lejos, sí. Sí, impecable. Relaciones posthumanas, ¿no? Es el nombre de esta mesa. Vamos a discutir con... Ellos van a discutir, y ustedes también, ¿no? ¿Por qué no? Un poco lo que preguntaba una chica hace un rato, ¿no? En la charla anterior, ¿no? ¿Hacia dónde va el ámbito de los vínculos entre los humanos, entre sí, con las máquinas, con los otros seres no humanos, animales no humanos, el planeta? Bueno, tenemos para ello unos disertantes de lujo y vamos a ver todo lo que nos pueden aportar, que es seguro un montón. La dinámica va a ser, van cada uno a hacer una exposición de unos 15-20 minutos y después va a haber como una charla. Vamos a ver, estuvieron comiendo sanguchitos y se armó una mesa redonda tremenda ahí, ¿no? Esperemos ahora... No, ya está, ya le hicimos. Ya está, ya no vuelve a pasar, ¿viste? No, pasa una vez y después ya no vuelve a pasar. Vamos a ver si lo podemos reponer. Y después, obviamente, también queremos sumarlos a ustedes y que puedan hacerles preguntas a todos en general o a alguno en particular. Bueno, va a comenzar Ingrid Sarchman, ¿no? Que es licenciada en Comunicación, docente e investigadora en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. También es docente en la Universidad de La Plata y en la Universidad Torcuato Di Tella. Forma parte del comité editorial de la revista Artefacto, Pensamientos sobre la Técnica, y es autora, entre otros, de La imprevisibilidad de la técnica, del año 2020, junto a Margarita Martínez, y de la novela Respiración ovárica o El fin de los intentos, también del año 2020. Un año productivo la pandemia. Ok, bueno, te dejamos entonces. Bueno, ¿se escucha bien? Qué responsabilidad romper el hielo, ¿no? Justamente para romper el hielo elegí empezar... tengo que agarrar esto. Tengo guión también. Elegí empezar con un video, un pequeño video. Vamos a empezar, no tanta introducción. Sí, parto del prejuicio que les ha producido un cierto escozor este video. En realidad estaba mirando la pantalla y no los estaba mirando ustedes para saber qué les estaba produciendo, pero asumo este prejuicio porque también asumo que este video también nos presenta una especie de paradoja y una hipótesis. Una paradoja en la cual vivimos, la paradoja es que justamente tenemos una convivencia ambigua con los dispositivos porque mientras estamos en constante conexión con esto. Yo no voy a usar la palabra dependencia porque usar la palabra dependencia supondría algún tipo de relación de dominación de unos con otros. Más bien lo que hacemos es tenerlo constantemente al dispositivo, al celular. Por el otro lado tenemos una especie de reacción
de rechazo, ¿no? Por ejemplo, comentamos siempre, hace un ratito estábamos comentando que hace un tiempo, no sé si recuerdan, que se cayó WhatsApp. Y la gente iba a alegrarse de que se había caído WhatsApp en Twitter, ¿no? Como si nos estuviéramos celebrando que no estamos con el teléfono, es decir, que no vamos a recibir las notificaciones, pero justamente en una red social. En ese sentido me parecía que era interesante señalar esta paradoja. El video en realidad lo que muestra justamente es el fin de la metáfora, es decir, el teléfono que en términos tradicionales aparecería ser como eso que nos obliga supuestamente a estar conectados constantemente, de golpe adquiere forma humana, ¿sí? Yo decía, bueno, parto de la idea que nos repele. ¿Por qué nos repele? Y porque de golpe eso que supuestamente está en oposición con nosotros le crece algo que tiene forma humana, y además no le crece cualquier cosa, le crece un dedo que nos avisa, por ejemplo, si nos llega una comunicación. Lo que en realidad también pone en evidencia este video es que justamente lo que se pone en duda es como, por un lado, esa oposición, pero al mismo tiempo nos obliga a preguntarnos, o por lo menos me lo pregunto yo, ¿qué sería lo humano que este teléfono altera o que pone en evidencia, ¿no? Si es que acaso existe una categoría de lo humano. Y yo creo que existe en la medida en la que asumimos que hay como una especie de naturaleza humana, ¿sí? Que es una naturaleza atécnica o pretécnica, en todo caso después discutiremos a qué nos referimos con cada uno de los términos, que los dispositivos vendrían a alterar, ¿no? Y en ese sentido por eso digo, uy, qué suerte, se cayó WhatsApp, entonces no tenemos que estar contestando mensajes constantemente, como si estuviéramos recibiendo constantemente mensajes, porque somos gente muy importante que todo el mundo nos comunica cosas. Pero por el otro lado, justamente asumiendo que ese dispositivo no nos obliga a hacer nada, hay algo de la naturaleza humana que prevalece, ¿no? Como si nosotros no fuéramos sujetos técnicos. El spoiler es que sí somos sujetos técnicos, que estamos constituidos en una técnica, que en todo caso, lo que nos resulta interesante, o por lo menos me resultaba interesante para pensar en esta mesa y discutir, era justamente esa sensación de ambigüedad, que por un lado no podemos no depender de estos dispositivos, pero por el otro lado mantenemos esa relación, o por lo menos de enunciación de rechazo, ¿no? Nos gusta decir, ay, estoy harta de que me lleguen notificaciones, estoy harta de estar conectado. El año pasado además fue como el sumum en relación a la conexión del Zoom constante, ¿no? Esta idea de la pantallización. La hipótesis, yo decía que el video nos despierta una paradoja, que es esta relación ambigua, más que ambigua, una relación paradojal, lo odiamos y lo queremos al mismo tiempo, y por el otro lado, una hipótesis, que tiene que ver con justamente este invento, que les confieso que no sé cuánto se ha comercializado efectivamente o si fue una especie de provocación, porque también se pueden pensar estos inventos como provocación, ¿sí? Como modos de justamente de poner en evidencia formas a las cuales nos llaman los dispositivos. La hipótesis es que estamos tendiendo a una simbiotización con los artefactos. Y cuando hablo, es cierto que cuando hablo de artefactos me estoy refiriendo especialmente al celular, pero no exclusivamente. ¿Por qué me refiero al celular? Porque es, cuando lo pensamos en términos de maquinización del mundo, es la máquina que tenemos más cerca, y la tenemos más cerca pegada, ¿no? Muchas veces podemos pensar que incluso sensaciones que aparecen en relación a la vibración, ustedes saben que algunos psiquiatras ya han explicado la sensación de la vibración fantasma, ¿no? Cuando sentimos que nos vibra, pero en realidad no nos está vibrando, o cuando nos parece que lo estamos escuchando, pero en realidad no lo estamos escuchando. Les confieso que hay una canción que me gusta mucho, de La Chicana, que tiene el grupo de tango de Dolores Solá y Acho Stoll, que de paso les recomiendo que lo escuchen, que tiene una canción que en un momento suena algo parecido al WhatsApp. Y me tuve que acostumbrar a saber que cuando estoy escuchando esa canción no me está sonando el WhatsApp, es la canción. Es una canción vieja, con lo cual es probable que no hubiese existido todavía ese sonido del WhatsApp. Pero digo, tenemos incorporada esa idea.
Entonces, la hipótesis es justamente esta simbiotización que tenemos con las máquinas, o por lo menos con esta máquina, ¿no? Donde justamente cuerpo humano y cuerpo maquínico se van entrelazando, porque además no podemos olvidar que justamente a ese alter ego le legamos muchísimas cosas que hacemos diariamente, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando pensamos justamente en la idea del cyborg supone esta interacción cuerpo-máquina que no supone, por lo menos esa es otra de las hipótesis, una relación de dominación de uno a otro, porque también aparece esta especie de fantasía con respecto a que las máquinas nos dominan, por eso cuando se cae WhatsApp decimos, ay, menos mal, nadie nos controla. Y por el otro lado, esta relación que establecemos, nuestra vida está ahí. Una de las preguntas que yo me hacía era, ¿qué pasaría si abandonamos ese discurso reactivo? De todas maneras, yo asumo que todos sostenemos en alguna parte de nosotros ese discurso reactivo con respecto a esa dependencia. Hay alguien que contestó qué pasaría si abandonamos el discurso reactivo y les traigo otro video para que vean otro invento en relación al celular. Ahí van. Bien, ¿cuál es el recorrido entre el primer dispositivo y el segundo? Hay un avance justamente, o una evidencia de el cuerpo, o mejor dicho, de pensar en esta simbiotización entre cuerpo y dispositivo. Es decir, la idea de la piel, de la carcasa como piel, asume que no solo estos dispositivos los tenemos pegados, sino que podríamos pensar incluso una nueva manera de pensar al cuerpo. Yo sigo suponiendo que estos inventos producen un cierto rechazo. ¿Cómo sería tocar al celular y que efectivamente pareciera ser que estamos tocando un pedazo de piel? ¿Sí? ¿Qué tipo de reacción nos produciría? Bueno, otra vez nos aparece esta idea de rechazo y al mismo tiempo inevitabilidad de estos procesos. Estos inventos son síntomas de los modos en los cuales esos dispositivos se van introyectando en nuestras vidas. No podría decir en nuestros cuerpos en un sentido físico, pero sí en el modo de percibir a ese mundo. También podríamos pensar que estos dispositivos que colaboran con nuestra vida cotidiana pueden considerarse como una especie de mascotas, ¿no? Mascotas en el sentido de algo vivo que tenemos cerca. Y en ese sentido me acordaba
de algo que a lo mejor muchos de ustedes se acuerdan, que son los tamagotchis. Ese invento que es de la década del 90, ¿no? Los tamagotchis, que en realidad lo que intentaba era pensar justamente modos de crear vida a partir de cuestiones tecnológicas, sin, supuestamente, el costo que supone tener que sostener a alguien vivo, es decir, mantenerlo, darle de comer, preocuparse por algunas cuestiones vitales. De todas maneras, las metáforas que se usaban con respecto a los tamagotchis eran metáforas biológicas. Había que darles de comer, se morían, había que hacer justamente que no se murieran. Lo que pasa es que esa muerte era una muerte que rápidamente se reemplazaba por otra cosa. Y en ese sentido me parece que los celulares funcionan de la misma manera. Queremos mucho a nuestro dispositivo, pero cuando aparece uno nuevo, le damos justamente sagrada sepultura, no sé si tan sagrada sepultura, y eso sigue. ¿Por qué? Porque justamente nuestro modo de existencia ha incorporado el funcionamiento no tanto del aparato, sino de su lógica. Por eso lo podemos reemplazar, podemos enterrarlos e ir cambiándolos, y no tiene solamente que ver con tener el mejor o el más nuevo. Tal vez tenga que ver con justamente tener aquello que mejor reproduce o mejor acompaña nuestra vida. Una de las preguntas que en realidad también convocaba a esta mesa era la idea de ecología, convivencia con los otros seres vivos y las máquinas. Y yo me preguntaba justamente, sin caer en visiones románticas, ¿qué es lo que consideramos efectivamente seres vivos en un sentido estricto y qué consideramos máquinas? A esta altura me atrevo a pensar que la distancia o la diferencia o los límites entre lo que efectivamente consideramos seres vivos y lo que consideramos máquinas ya no la podemos establecer del todo. ¿En qué sentido lo digo? La pregunta acerca de si existe el amor a las máquinas es una pregunta inviable. Lo que sí existe es la idea de que nuestras relaciones afectivas se dan a través de las máquinas y no tiene que ver con una pérdida de humanidad, donde es todo más lindo estar cara a cara. Obviamente que esta situación es mucho más, es más interesante mirándonos, pero también es cierto que a lo largo de 1 año y medio hemos establecido relaciones a través de las máquinas. Como decía al comienzo, esta especie de aversión a la maquinización del mundo no es más que la negación acerca de que nosotros vivimos en un entorno tecnológico, estamos reproduciendo, esta situación está siendo filmada por un lado, pero está siendo reproducida probablemente en algún celular contando, miren dónde estoy, es decir, nuestra vida ya no puede ser considerada en oposición a estos dispositivos. Por eso me parecía que estos inventos, que insisto, no sé cuántos se han comercializado, son síntomas de que efectivamente nuestra relación con las máquinas es una relación biológica y técnica al mismo tiempo. Algunas hipótesis para terminar, porque además les traje un último video, chiquitito, es todo chiquito, en relación a qué supone entonces este medio ambiente interconectado y estos nuevos modos de vida. No podemos, como decíamos antes, suponer que la oposición entre cuerpo y máquina es una oposición, básicamente porque no es la realidad que vivimos. Pero al mismo tiempo, tenemos también que empezar a pensar nuevas formas de lenguaje que hemos incorporado justamente para poner en evidencia esto. Esto no es un invento mío, esto es algo que ha dicho Neil Harbisson, que en un rato estará online, ¿no? Justamente. Y es que nuestro propio lenguaje da cuenta de esa interacción. Nosotros cuando nos quedamos sin batería en el celular, no decimos, mi celular se quedó sin batería. Nosotros nos quedamos sin batería. Nosotros estamos online u offline, ¿sí? Nosotros somos esa interacción. Entonces, una de las cuestiones que yo quería señalar en esta introducción es abandonar un poco esa postura hipócrita que nos deja un poco tranquilos, ¿no? La idea de la aversión a la máquina y asumir que nuestras relaciones son en términos maquínicos. Para convencerlos de esto y para ir terminando, les traje un fragmento de un señor que se llama Chris Dancy, no sé si alguien lo conoce. Si lo googlean aparece como el hombre más conectado del mundo. Chris Dancy es un personaje, es un
norteamericano que hace unos 10 años estaba con problemas de obesidad y entonces empezó a bajarse aplicaciones para controlar qué comía, cuánto ejercicio hacía, etcétera, etcétera. Bueno, el señor se tomó muy en serio la idea de las aplicaciones que lo ayuden a una mejor vida y armó su cuerpo, ¿sí? Se empezó a llenarse de dispositivos que le miden desde que se despierta a la mañana hasta que se va a dormir, presión arterial, niveles sanguíneos, etcétera, etcétera, pero además adecuó su casa a todo eso. Entonces, por ejemplo, cuenta que si está muy nervioso, si se pelea con alguien, las luces se bajan de su casa para que se tranquilice. Si, por ejemplo, viene alguien y la casa advierte que no está muy cómodo, empieza a hacer mucho calor o mucho frío para que la persona se vaya. Es decir, armó un medio ambiente, y él dice que es mucho más feliz. Ha sacado un libro que se llama Tú puedes ser yo en el futuro, es decir, obviamente da recetas, porque bueno, es un gurú es un exagerado en realidad, no quiero que se convenzan a partir de eso, pero tiene una teoría con respecto a justamente a esta introyección y a la idea de que nuestras aplicaciones no son algo que nosotros agregamos, sino son modos de construir identidad. Entonces, bueno, les voy a spoilear lo que dice en el video, ahora igual lo van a escuchar. Él dice que cuando conoce a alguien, le pide su teléfono para ver qué aplicaciones se bajó, porque eso da información identitaria acerca de esa persona. Bueno, lo voy a dejar hablar a él y con esto termino. Voy para allá. Ah, perdón. Ahí va, ¿no? Humans, over the next 20 years, will evolve into something greater than a biological species. We become part machine, part software, and part flesh. That simply means that we will be all connected at once. Right now, I am the world's most connected person, but you will be soon. We'll all be connected. Traditionally, the interface was a keyboard and mouse or screen, but over the last 5 years, we're noticing that biology and behavior has become the interface. See, being connected isn't just about the things you put on your body to stay fit. It's about all the things in your life that you connect to, knowingly or unknowingly, and your relationship with that information. In the future, we'll download habits and environments. We'll actually upgrade ourselves as we become apps. This digital duality that exists between are you online or offline is something that's a relic of the past. We are all online all the time. That doesn't make us less human. When I meet people now, I say, "Can I see your phone?" And I just look at their home screen as if I'm reading a palm. I look at the apps on it. See, we're not talking about technology when we look at each other's phones. We're talking about who we are. It's only us that are subjugating ourselves and turning ourselves into meaningless data. Bueno, me quería quedar con la última frase justamente, esta idea de que nosotros somos datos, nuestra identidad está construida a partir de estas aplicaciones, que además también podríamos pensar que esas aplicaciones son aplicaciones móviles, podemos instalar, desinstalar, es decir, tenemos una identidad móvil, según él, y al mismo tiempo nos sentimos discursivamente avasallados por eso. Para ir terminando, si tuviera que decir algo es que todos somos cyborgs, es decir, todos estamos constituidos a partir de estas tecnologías y que lo que vale la pena pensar es el por qué o no de esa resistencia a asumir esa relación. Y con eso termino mi planteo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ingrid. Bueno, hay mucho para pensar acá. Retengan todo lo que están escuchando para poder hacerle preguntas, ¿no? Anótenselas. Después vamos a comentar todo esto juntos. Ahora le vamos a dar el paso a Walter Sosa Escudero, perdón, que es PhD en Economics, University of Illinois, licenciado en Economía de la UBA, se especializa en econometría y estadística aplicada a cuestiones sociales. Es profesor plenario y director del Departamento de Economía de la Universidad de San Andrés y profesor titular de Econometría en la Universidad Nacional de La Plata e investigador invitado del Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales. Y ha publicado, bueno, aparte que ha hecho, bueno, los currículums son larguísimos, ¿no? Estoy
cortando cosas de cada uno lo más fácil de retener. Fue orador en TEDx Río de la Plata y es autor de Borges, Big Data y yo, Big Data y qué es y qué no es la estadística, de la colección Ciencia que Ladra. Walter, gracias. Bueno, yo dependo obviamente de ciertas cosas. Acá ¿no? tenés Dame esto también. Sí. Estamos repletos de esta tecnología. Yo me paro porque el médico me dijo que tengo que pararme cada 20 minutos, así que en definitiva me es un poco más cómodo hablar. No lo veo esto, che. ¿Ves? La otra tecnología que me falla son las de anteojos, perdón. Así que ahí lo veo perfectamente. Igual vos me avisás cuando me falten los 5 minutos. Perfecto. Primero, muchas gracias por la invitación a la Fundación. Un gusto compartir con Ingrid y Pablo. Muchas gracias a ustedes por venir. El día está muy lindo, entiendo que el costo, los agradezco particularmente porque el costo de estar afuera es enorme, así que muchas gracias. Me viene bien cómo terminó la presentación de Ingrid porque yo voy a hablar de cómo nos relacionamos con los datos. Lo que quiero contar, el objetivo es realmente contar qué es esto de Big Data y la pregunta que voy a intentar plantear, responder no, es si esto realmente nos cambia la relación que tenemos con el mundo. Dicho de otra manera, están los que creen que Big Data es una revolución, que llegó para quedarse. Está la gente que dice, mira, este es otro parripollo, cerveza artesanal, masa madre, y lo que hay que hacer con Big Data es lo que dice un amigo que hace cuando le vienen ganas de cocinar. Me dice, ¿sabes lo que hago? Me siento, me hago un té y espero que se me pase. Entonces, y voy a intentar convencerlos que es todo, que Big Data es un fenómeno revolucionario, que nos va a cambiar nuestra forma de interactuar, va a cambiar las relaciones posthumanas, que tiene un costado de ser masa madre, cancha de pádel, y que hay que dejarlo pasar, pero me parece que lo más interesante está metido en el medio, es aquello que no sabemos cómo funciona, y justamente tenemos que posicionarnos como hemos hecho con cualquier tecnología, para que aparezcan las cosas buenas y no aparezcan las cosas malas. Entonces, en definitiva, si alguien me pregunta, ¿es un parripollo, es una revolución? Es todo, como cualquier tecnología, ¿no? Así que, espero que esto vaya bien. Muy bien. Más que dar una definición de Wikipedia, de qué es Big Data, qué es un algoritmo, etcétera, etcétera, déjenme contarles una historia. Esta chica que ven acá se llama Alice Wu, W, que hasta hace unos pocos años era una estudiante de licenciatura en la Universidad de Berkeley, en Estados Unidos, y tenía que hacer un trabajo final, una especie de tesina, y eso se le ocurrió indagar en cuestiones de género. Lo que ella quería hacer era poner sobre la mesa una forma, si se quiere, objetiva, numérica, de cuantificar estas cuestiones de discriminación, en particular en contra de las mujeres. Lo que ella hizo fue meterse en un blog que se llama Rumores del Mercado Laboral de los Economistas, que pueden hacerlo si ustedes quieren, se pueden anotar, ver, opinar, crear múltiples usuarios porque no tiene ningún tipo de control. Es la cosa más anárquica, como si fuesen las secciones de comentarios de los lectores de los diarios, ¿no? Es completamente anárquico. Y lo que llama la atención es la naturaleza un poco brutal del lenguaje, ¿no? Déjenme decir que esto no es propietario del mercado laboral de los economistas. Si se meten en él un blog de rumores del mercado laboral de los lingüistas, van a encontrar el mismo tipo de comportamiento extremo, ¿no? De los médicos, de los físicos, etcétera, etcétera. Ella lo hizo con el mercado laboral de los economistas. ¿Qué fue lo primero que hizo? Leyendo estos posts, ella se dio cuenta que podía programar un pequeño algoritmo, no quiero entrar en una definición fina de algoritmo, procedimiento computacional, que le permitía tomar un post y decir, este hace referencia a un hombre, este hace referencia a una mujer, este post es neutral. Un post que dice, mira, el profesor Marcos Ramírez está descontento con su universidad y parece ser que se va, hace referencia a Marcos Ramírez, ¿está bien? Que es un hombre. Un post que dice Big Data no sirve para nada, no hace referencia a ninguna persona, en definitiva es neutral. Eso que ella le salió naturalmente, se lo enseñó a la computadora, después de esta corrida algorítmica, cada post tiene un indicador que dice este es de hombre, este es de mujer, este es neutral. Perfecto. Punto número 1. Punto número 2, viene una segunda corrida algorítmica, quizás un poco más sofisticada, en donde ella, insisto, con herramientas que son bastante básicas dentro del ámbito de la computación, le enseñó a la computadora, le planteó a la computadora el siguiente problema. ¿Cuáles son las palabras de uso coloquial que mejor predicen que un post hace referencia a un hombre? ¿Y cuáles son las palabras que mejor predicen que un post hace referencia a una mujer? Y los resultados dan miedo, porque las 3 palabras que mejor predicen
que un post hace referencia a un hombre en el mercado laboral de los economistas es macroeconomía, supervisor y tesis. Y si tuviésemos tiempo, les preguntaría a ustedes cuáles creen que son las 3 palabras que mejor predicen que un post hace referencia a una mujer. Sí, adivinaron. Embarazada, hermosa y tetas. ¿Está bien? Tetas. O sea, en definitiva, las 3 palabras que mejor predicen que un post hace referencia a un hombre tienen que ver estrictamente con el ámbito de incumbencia profesional donde esas personas están. En qué trabaja, sobre qué escribe, con quién estudió, bla, bla, bla. Mientras que ninguna de las palabras que mejor predicen que el post hace referencia a una mujer tiene que ver con características profesionales, sino personales. De hecho, en la legislación del sistema americano está prohibido preguntarle a una chica si está embarazada o qué planes de embarazo tiene. O sea, en definitiva, es la típica cosa que uno querría preguntar en un blog. Está bien. Ok, acá empieza la historia, no termina, ¿no? En definitiva, se armó un escándalo mayúsculo. Enseguida lo tomó un personaje que se llama Tim Halford, que es un divulgador, escribió un artículo en el New York Times, y a los pocos días estaba todo el mundo hablando de eso. De hecho, yo mismo me tomé el trabajo de escribir un artículo para La Nación, así que también estábamos hablando acá de eso. ¿Por qué me gusta esta historia? Porque me parece que pone arriba de la mesa todos los componentes que son obvios y que no son obvios de esto de la revolución de los datos. El primero es insisto, ¿qué es Big Data? Big es grande, data es dato, Big Data es un montón de datos, basta. Ahora sigamos hablando de cosas más interesantes, pero justamente quiero ir al hueso. Quiero contarles que la revolución de Big Data no tiene que ver con la cantidad, tiene que ver con otra cosa. ¿Bien? Y en definitiva es un fenómeno bastante más sutil, a mi juicio, y más interesante del que uno sospecha. Primero, el fenómeno de Big Data, obviamente que tiene que ver con datos y con la masividad, ¿no? De hecho, vos me spoileaste un poquito la charla, pero la voy a retomar porque hay que repetirse porque el público se renueva, como decía una gran filósofa argentina. Si alguien les preguntase qué están haciendo ahora, ustedes dirían, mira, estamos acá en un panel de la Fundación Andreani, está buenísimo, etcétera, etcétera. Y yo creo que a nadie en su sano juicio se le ocurre responder, estoy acá generando datos. Pero créanme que están generando datos. ¿De qué tipo? De todo tipo. No se pueden dar una idea de la cantidad de datos que están generando por el mero hecho de, como yo, por ejemplo, tener el celular prendido. Entonces, una cosa que es interesante es que los datos que utilizó Alice Wu para su investigación son datos que nadie se puso a generarlos como un mecanismo activo de generar datos. O sea, cuando alguien le preguntaba a quien estaba en el blog chusmeando, ¿qué estás haciendo? Estoy acá chismeando a ver qué dicen. Nadie respondía, estoy generando datos. Ese mecanismo pasivo de generación de datos, al cual estamos sujetos por el mero hecho de estar o con cosas interconectadas, como los celulares, o no evitarlas como los sensores, como esa cámara que está ahí, por ejemplo, hace que se generen una parva de datos como nunca hemos visto en nuestra historia. Entonces, el tipo de datos, la fuente de datos que utilizó Alice Wu fue creada en forma completamente pasiva, en contraposición con los mecanismos tradicionales de generación de datos, que son las encuestas, los experimentos, los registros contables, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que son datos que vienen de una fuente un poco rara. ¿Está bien? Eso es lo que quiero decir. La otra cosa que aparece claro en la revolución de Big Data, y en particular en esta historia que les conté, es el tipo de datos. O sea, cuando uno piensa en datos, uno tiende a pensar mira, es una planilla Excel que tiene filas, que tiene columnas y tiene numeritos. Esos son los datos, ¿está bien? Pero resulta que desde esta perspectiva, dato es cualquier objeto que es susceptible de ser estudiado en forma sistemática. Entonces, ok, un dato es un número, pero resulta que un dato es un olor, un dato es una canción, un dato es el recorrido de un colectivo, un dato es una foto, un dato es una frase, un dato es un párrafo, un dato es un libro. De hecho, a los efectos de la investigación de Alice Wu, el dato era lo que ellos ponían en los posts, que fue utilizado para decir si hace referencia a un hombre, si hace referencia a una mujer, y después haciendo análisis del lenguaje, qué tipo de palabras se utilizan para referir a hombres y a mujeres. O sea que en definitiva, el tipo de datos, en relación a los datos, son datos que vienen de una fuente rara, le hace espontánea. Y segundo, que una de las cosas que hace Big Data nos obliga a replantearlos qué es lo que entendemos por datos. No es lo que entendíamos antes, sino que ahora cualquier cosa, el recorrido de un colectivo puede ser un dato. Entonces, la revolución de Big Data tiene, insisto, mucho de datos, Big Data. El segundo componente de la revolución de los datos tiene que ver con
los métodos, o sea, con las técnicas estadísticas, computacionales, matemáticas, numéricas, lo que sea, que se usan para interactuar con los datos. La revolución de datos, de Big Data, de ciencia de datos, pongan el nombre que quieran, es tanto una revolución de datos como una revolución de métodos. Son las dos cosas que interactúan. Y en general, cuando todo el mundo habla de Big Data, dice, listo, ok, son un montón de datos y algoritmos, etcétera. Pero yo estoy convencido que la revolución de Big Data es una revolución de ideas. En todo caso, de ideas que esperaban que aparezcan datos o ideas que están apareciendo. En definitiva, quiero decir con esto que los datos estaban, los algoritmos estaban, pero si la sacamos a Alice Wu de esta historia, la idea se cae. Todavía, o sea, en definitiva, quizás el actor más importante de todo esto es ella. Porque a ella se le ocurrió una pregunta muy concreta, se le ocurrió qué tipo de datos eran capaces de responder esa pregunta, y también se le ocurrió a qué tipo de algoritmos tenía que acudir para que los datos le hablasen de su pregunta. ¿Está bien? O sea, están los datos, están los algoritmos, fenómenos, son un montón de datos, son un montón de algoritmos, pero vos la corres a Alice Wu y se cae la charla. O sea, en definitiva, es tanto una revolución de datos como una revolución de ideas. No es más de lo mismo. Lo que uno tiende a pensar inocentemente es, bueno, mira, si Big Data es muchos datos, entonces antes era Small Data, teníamos pocos datos, entonces si tenemos más y antes teníamos menos, tenemos que estar mejor, no es como antes era poca plata, ahora es mucha plata, entonces estamos mejor por el hecho de tener más datos, y este me parece que es el principal error que comete mucha gente cuando piensa en el fenómeno de Big Data, no es más de lo mismo. Entonces, para exacerbar el punto, déjenme llevarlos al mundo donde hemos crecido, los que tenemos cierta edad, que es el mundo de Small Data. ¿Está bien? Que es el mundo de las encuestas, esas que todavía llegan por teléfono de línea, por ejemplo, las encuestas políticas, las encuestas de hogares que se utilizan para medir la pobreza, los experimentos. Poco, mucho, vamos a sacar cuenta. En el Gran Buenos Aires debe haber unos 4 millones de hogares. Casa más, casa menos. ¿Con cuántos hogares? ¿Con cuántos hogares piensan que se hace la encuesta permanente de hogares que se utiliza para medir el desempleo, la pobreza, etcétera, etcétera? Más o menos. No, mucho menos. No, 10.000 tampoco. Son 3.000. Son más o menos 3.000 y pico. ¿Está bien? Casa más, casa menos. 3.000 que deberían dar cuenta de 4 millones. ¿Le parece poco? ¿Poco o mucho? Ok. ¿Cuántos litros de sangre tenés en el cuerpo humano? 5. Para los análisis que yo me tengo que hacer, pues yo soy un señor mayor, ¿cuánto te sacan? Para saber el colesterol, las placas, etcétera, etcétera. Más o menos. Más o menos. 5.000 litros. Mucho o poco. Una encuesta política, de esas que ellos saben mejor que yo, ¿con cuántas personas, esa que dice, no, el candidato tal y que está todo el mundo hablando, que subió, que bajó, ¿con cuántas personas se hace? 1.000, es un número mágico, 1.000, después voy a contar si tengo tiempo, porque 1.000, ¿está bien? Es la magia de la estadística científica la que permite aprender un montón con cosas tan chiquitas. Si vos estás haciendo una cacerola así de salsa, si vos la revolvés y haces bien tu trabajo, te puedes dar cuenta si toda la cacerola está salada probando un poquitito, ¿está bien? Entonces, en definitiva, es justamente el trabajo de la estadística científica lo que permite aprender de muy poquito acerca de mucho. Entonces, lo que tienen esos datos, ¿con cuánta gente se piensan que se hacen experimentos para la vacuna del COVID? Con no más de 100. Con no más de 100 personas. ¿Y cómo? Si somos tantos millones. Porque ese es el maldito rol de la ciencia. ¿Está bien? Entonces, justamente lo que explica por qué yo puedo aprender mucho de muy poco es que los datos tienen estructura. ¿Qué significa estructura? Hay una relación explícita entre el dato y lo que el dato pretende representar. Big Data es la negación de todo lo que les conté. Yo tengo 30.000 seguidores en Twitter. O sea, tengo 10 veces más datos que el INDEC, ¿no? O sea, soy David contra todos los que se me vengan, y yo podría hacer una encuesta de, a ver, vamos a medir la pobreza con mis usuarios en Twitter. Pero ¿cuál es el problema? Los seguidores que yo tengo en Twitter no tienen estructura, yo no sé por qué la gente me sigue. Además, no me lo puedo explicar. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, cuando yo hago una encuesta en Twitter, anda a saber de quién es representativo. En el mejor de los casos, una encuesta que yo hago en Twitter es representativa de mis usuarios en Twitter. O sea, no, yo no podría extrapolar eso a ninguna conclusión, a menos que yo me ponga a investigar por qué la gente decide seguirme en Twitter.
Entonces yo tengo más datos que el INDEC, pero más información no. ¿Por qué? Porque los datos del INDEC o los datos de una encuesta bien hecha tienen estructura, los datos de Big Data no tienen por qué tenerla. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, no es más de lo mismo. Son un montón de datos que no tienen estructura y eso es malo o bueno, no es ni malo ni bueno. Es malo si uno le da una estructura y es bueno si uno sabe cómo darle cierta estructura. Si yo pudiese explicar por qué la gente me sigue en Twitter, bueno, quizás con ello yo podría extrapolar la tasa de pobreza, pero yo no tengo la menor idea por qué la gente me sigue en Twitter. Ya voy a ir terminando. Éxitos. La típica charla de Big Data te cuenta, te asombra. Mira, ahora pones acá y te pones una dirección en Núñez y te lleva con una predicción asombrosa. O vos, no sé, un día pusiste Italia y te empieza a recomendar recetas de pizza, pasaje, etcétera, etcétera. Y uno le cuentan eso y ya es como las tías viejas que se sorprenden lo grande que está el chico. Sí, lo ve todos los días, pero un poquito. Entonces, en definitiva, de los éxitos de Big Data me parece que todo el mundo habla. Déjenme contar algunas limitaciones para mostrarles que todavía pasan ciertas cosas, ¿no? No tengo mucho tiempo, pero déjenme contarles. Opa. Para que se va para atrás. Ya voy terminando. Primero, supongamos la siguiente cosa. ¿Está bien? Yo contrato un analista, que puedo ser yo, puedo ser cualquiera, para predecir cuánta gente va a pasar por una autopista, la Buenos Aires-La Plata, un sábado a las 4 de la tarde de sol, de noviembre, etcétera, etcétera. Con sensores, con los datos de las cámaras, de los peajes. Yo puedo hacer una predicción muy certera de cuántos autos van a pasar en esas condiciones. Big Data anda espectacular. Ahora, supongamos que yo le cambio la pregunta a Big Data. Le digo, mira, yo estoy pensando en meter un carril más en la autopista. ¿Bien? Estoy pensando en meter un carril más. Si la autopista tiene 3 carriles, estoy pensando, mira, me parece que puedo abrir un carril más en la autopista. ¿Cuántos autos pasarían? ¿Bien? Porque tengo que tomar la decisión, yo sé cuánto cuesta, le pregunto a los ingenieros y me dicen ladrillo, cemento, etcétera, etcétera, pero quiero ver realmente cuáles serían los usuarios. Big Data se queda mudo. ¿Por qué? Porque no me da información, los sensores, los mecanismos, no me dan la información que yo necesito, que es de qué harían la gente que no usa la autopista de saber que hay un carril más. ¿Está bien? Entonces, Big Data da información de las cosas que hacemos, pero no nos da información necesariamente de las cosas que no hacemos. Esto parece un jueguito filosófico, pero es súper práctico. ¿Cómo me doy cuenta si estuvo bien la cuarentena que hicimos? A mí me encantaría ver cómo nos habría ido de no haber hecho la cuarentena que hicimos. ¿Está bien? Pero los datos de eso no me los muestra Big Data. Big Data me muestra los datos de la cuarentena que tuvimos. ¿Está bien? A una persona que está por empezar a hacer una dieta, lo que se imagina es, mira, así me iría si yo hago dieta, así si no. Cuando vos decidiste hacer dieta, te perdiste ver cómo andarías de no hacer dieta. Entonces, en definitiva, Big Data es un océano de información fáctica. Pero no dice nada acerca de la información contrafáctica. La información contrafáctica, no se observa y es fundamental para la toma de decisiones. Cuando vos tomas un ibuprofeno, la pregunta que te haces es, ¿cómo me iría si lo tomo? ¿Cómo me iría si no lo tomo? Si lo tomo me baja la temperatura, y si no lo tomo, si no lo tomo me sube la temperatura, y si lo tomo quizás me baja, pero me pega el estómago. Entonces, en ese escenario vos tomás la decisión, lo tomo o no lo tomo. ¿Está bien? Una vez que vos lo tomaste, te impediste verte en la circunstancia de no tomarlo. Eso explica por qué Big Data es muy difícil, da muy poquita información cuando la pregunta no es cómo son las cosas, sino cómo serían las cosas. A una empresa le encantaría ver qué es lo que pasaría si en vez de ponerle tanta cantidad de azúcar se la saco. Entonces, en definitiva, imaginar esa información, Big Data es una fuente muy confiable, es interesantísima, pero la información no la da, hay que construirla. Y la segunda, porque ya estoy de tiempo, me parece que ahí nomás, es... Voy a hacer una pregunta casi de Juan Domingo Perón, ¿no? ¿Cuánto vale el dólar de acá a 3 días? De acá a 5 días. ¿Cuánto vale? Punto número 1. El que vos quieras. Decime el que vos quieras, no tengo problema. Segunda pregunta. ¿Quién va a ser el próximo presidente o presidenta? Tercera pregunta. El 31 de diciembre de 2019, cuando estábamos todos ahí, 4, 3, 2, 1, esperando para... ¿Cuántos de ustedes dijeron, vamos a brindar por el 2020, que vamos a estar todos encerrados durante 2 años? ¿Cuántos la vieron?
¿Cuántos la vieron? ¿Qué quiero decir con esto? La impredecibilidad de ese tipo de fenómenos tiene que ver con que son fenómenos estratégicos. ¿Está bien? ¿Cuánto va a valer el dólar? No se sabe, no porque no tenemos datos, porque no tenemos algoritmos, sino porque justamente es una interacción entre empresarios, consumidores, el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, en definitiva, la impredecibilidad del dólar se parece bastante a porque es muy difícil de predecir para dónde va a patear un delantero un penal, para dónde se va a tirar un arquero. O sea, hay dos tomando decisiones y eso hace que la política, el deporte, la economía sean fenómenos esencialmente impredecibles. No solo eso, sino que en tiempo de Big Data seguimos con las mismas dudas que teníamos hace tantos años. O sea que en definitiva, Big Data tiene serios problemas con ese tipo de fenómenos que son impredecibles en su esencia. Así que bueno, como ya termino, ¿qué quiero que se lleven? Big Data es mucho más que muchos datos. Si yo tuviese que elegir un nombre, más que Big Data usaría New Data. Me parece que es un tipo de datos nuevo que tiene un montón de ventajas y muchas desventajas. Fortalezas, encontrar patrones, clasificar, entender fenómenos heterogéneos. Debilidades, las preguntas del tipo ¿qué pasaría si? Que son contrafácticas, y las predicciones que involucran a cosas estratégicas. Me parece que complementa el conocimiento experto. Yo no creo que nos reemplacen los robots. Me parece que es muy difícil reemplazar a Alice Wu. También hay gente que se le ocurren cosas. Y en definitiva, yo hago por un enfoque interdisciplinario, no tanto multidisciplinario, donde parece que hay lo multidisciplinario me parece que sugiere que hay un terreno intermedio que hay que rellenarlo. Me parece que lo interdisciplinario tiene que ver con preservar la identidad de las profesiones, de los conocimientos, pero construir puentes para interactuar. Entonces me parece que viene por ese lado. Lo que les conté tiene que ver con lo que yo he trabajado en mi libro de divulgación, que son estos tres los últimos, así que bueno, me resta agradecerles. Muchas gracias. Muchas gracias, Walter. Bueno, muy bien, vamos a continuar entonces. Gracias, Walter. Vamos a continuar entonces con Pablo Manolo Rodríguez, que es licenciado en Ciencias de la Comunicación, doctor en Ciencias Sociales y profesor adjunto de la Facultad de Ciencias Sociales, todo ello en la Universidad de Buenos Aires, y también es investigador adjunto del CONICET, máster en Comunicación, Tecnologías y Poder de la Université de París, y es autor de libros como Historia de la Información, del año 2012, y de las palabras en las cosas, saber, poder y subjetivación entre algoritmos y biomoléculas, año 2019 y 20. Bueno, entre otros libros, porque tiene otras, es coeditor de varios libros y publicaciones. Bueno, Pablo, estamos escuchando. Gracias. Voy a copiarlo a Walter. 2. La tecnología nos domina. 1 y 2. Estoy acá parado. Más, voy a caminar un poco. Solo la distancia social, hasta acá. ¿Sí? No. Voy a caminar porque arreglamos con Ingrid y con Walter hacer un degradé. O sea, sentado video, parado sin video. ¿Sí? Para que no se aburra. Esto es muy profesional. Y la verdad, en realidad, porque lo hago es por esto, porque cuando me invitaron, y agradezco a la Fundación EDAN y a todos, todas y todos la oportunidad de estar acá discutiendo con semejantes personas, me dijeron, hay una buena pantalla. Lo primero que pensé es, no quiero ninguna pantalla. Hace 25 años que doy clases y hace 2 años que no le hablo a gente a los ojos. Si quieren una versión horrible de lo poshumano, la estamos viviendo. Entonces, yo voy a aprovechar para mirarlos a los ojos. Es un criterio completamente egoísta y personal, ¿sí? Entonces, si queremos una versión de poshumano compleja, es la que estamos viviendo. Esta situación es muy extraña, ¿sí? Entonces, yo no quiero prefiero perder el foco de las palabras y ganar el foco de las miradas. Y el tema de lo que les quiero hablar es de un concepto, de una palabra, un término, vaya a saber qué será del destino de esto, que se llama dividual, lo dividual. Dividual, o sea, individual le sacamos in. Que es una noción que está empezando a tener un cierto éxito en algunas zonas de ciencias sociales y la filosofía para describir algo que es relativamente fácil de entender en relación al tema que nos convoca, que es la crisis de lo que entendemos por individuo. La idea de la crisis de lo que somos como individuos.
¿Qué somos como individuos? La modernidad, voy a hablar un poco de filosofía, pero no se asusten. La modernidad nos acostumbró a pensar que nosotras y nosotros somos una coincidencia más o menos temporaria entre un cuerpo, una persona y un sujeto. ¿Sí? O sea, persona en términos jurídicos, económicos, políticos, la persona es básicamente alguien que posee un cuerpo. ¿Sí? Yo no puedo decir una persona coincide con un cuerpo. Pero al mismo tiempo esta coincidencia es medio problemática porque cuando le adoso la otra palabra que dije, que es sujeto, tenemos un tema más complejo. Porque con sujeto se nos viene aparato psicológico, se nos viene las metáforas de la interioridad, se nos vienen cosas que no es que somos... La coincidencia entre persona y cuerpo no es así, una persona, un cuerpo, sino que en el medio tenemos que reflexionamos sobre nuestra condición como cuerpo, eso nos hace persona y esa reflexión nos coloca en un lugar un poco más complejo, digamos. En el siglo XIX y también en el XX, esa coincidencia dio lugar a la primera crisis de la misma idea de individuo. ¿Por qué quiere decir individuo en sentido común? Algo que no puede ser dividido, individuo. ¿Sí? Bien, lo que pasó fue que ya nació un poquitito mal, nació mal, digo, si uno calcula el siglo XVI, XVII, contractualismo, uno puede decir, bueno, no, duró 2 siglos. Pero ya en el siglo XIX, y particularmente más en el siglo XX, apareció la idea de que en realidad el sujeto está, como dirían grandes sectores de la psicología, dividido. Un sujeto dividido. Por ejemplo, inconsciente. Por ejemplo, hay un inconsciente. No nos tenemos a nosotros mismos realmente en términos que conocemos nuestras representaciones, sabemos cómo dan, sino que, sobre todo en la hipótesis del inconsciente, que es del siglo XIX, pero que como todos ustedes saben, consagra el psicoanálisis incluso como terapia, parece la idea de no nos tenemos a nosotros mismos, realmente. Hay algo que nos controla, que se nos escapa, que está ahí, y que no es solo individual, sino que es social. ¿Sí? No pensemos que cada uno tiene un inconsciente, Lacan nos mataría. ¿Sí? Nadie tiene un inconsciente, lo tengo acá, ¿dónde está el inconsciente? Entonces, ya tenemos un primer problema. La noción de individuo, que venía bien para describir una coincidencia entre cuerpo, persona y sujeto, tenemos que cuando arrancamos por sujeto, ya medio ahí el sujeto medio está sujeto-sujetado, todos estos términos que se usan en todos estos jueguitos de palabras que usa el psicoanálisis. La segunda parte de la historia tiene que ver con temas que justamente hablamos recién, que desarrolló sobre todo Walter, que tiene que ver con la idea de información y con la cibernética. Porque la cibernética, en la década del 30-40, la razón por la cual estamos hablando de cyborg, ¿de dónde viene cyborg? Cybernetics, de cibernética. O sea, no podemos hablar de cyborg si no hablamos de cibernética. Yo porque tengo un problema, porque estoy enamorado de la cibernética hace muchos años, y entonces hablo siempre de cibernética. Pero hay algo que es muy importante que hace la cibernética. La cibernética le pone un marco, una noción, que es la noción de información. Esa noción de información trae novedades importantísimas bajo las cuales estamos viviendo. Esa novedad es que los individuos no son solo divididos, sino que también son transmisibles, duplicables y son transformables técnicamente en su completitud. Desde la noción científica de información es una noción estadística, ¿no? O sea, surge en realidad teoría matemática de la comunicación, Claude Shannon y eso. Pero el marco es la idea de que la información es algo así como una especie de nueva sustancia o un nuevo modo de encarar todo lo que existe como en términos de materia y energía. La definición de información es una definición que dice en una de sus acepciones la medida de organización de los seres. Medida de organización de los seres. O sea, una cosa es que somos un conjunto de materia y energía, otra cosa es cómo está organizada esa materia, esa energía, y eso se puede estudiar científicamente, se puede medir, se puede calcular y se puede manipular técnicamente. O sea, si vamos a hablar de revolución de las ideas, decía Walter, acá tenemos una revolución de las ideas. Y esto que decimos no es que es gente, no sé, Norbert Wiener, el padre de la cibernética, no es que era un señor chalado, loco, que se le ocurría estas cositas. No, 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 era un señor que investigaba, entre otras cosas, los cañones antiaéreos. Cómo predecir justamente el comportamiento de un piloto. ¿Cómo predecir el comportamiento de un piloto que tiene que engañar a un cañón antiaéreo? El cañón antiaéreo tiene que calcular el engaño posible del piloto, además de calcular el clima, la luz, la velocidad del avión, de la cantidad de nafta que tiene el avión,
para ver cuánto puede volar. Todo eso, que hoy decimos es una gran revolución, es una gran revolución. Estaba prevista en 1942, cuando el señor Norbert Wiener trabajaba para el gobierno norteamericano para calcular la trayectoria de un cañón antiaéreo. De hecho, gran cantidad de conceptos que hoy se usan como novedades, redes neuronales, artículo de 1943 que da nacimiento a la neurología. Machine Learning, artículo de 1948 de Norbert Wiener diciendo cómo las máquinas pueden aprender. Pero claro, ¿cuál era el problema que tenía la cibernética? Estaban inventando las máquinas de las cuales hoy hablamos para decir todo esto. Inventan, por ejemplo, la computadora. Shannon inventa, por ejemplo, el sistema digital, la codificación, la posibilidad de transformar todo en información. Porque el tema, una cosa es que yo diga, inventé, ¿sabes qué? Descubrí la pólvora. La información es la media organización de todos los seres. Genial, te felicito, la verdad que muy bien. Otra cosa es que yo diga, y voy a inventar los sistemas técnicos que van a convertir todo en información. Y todo eso viene junto. Y eso es fácil de leer, década del 40, 50, todo esto estaba relativamente cocinado. Pero para el tema que nos interesa, lo que dice particularmente Wiener en un momento, dice algo sorprendente. Dice, en realidad, si todo esto se hacía en la información, quiere decir que nosotros podemos calcular la estructura de un ser, de un cuerpo, dice, y la podemos transmitir. Se puede transmitir un cuerpo. ¿Cuál es el límite? Dice Wiener. Y límites técnicos, todavía no hicimos la máquina. Pero en realidad la concepción está perfecta. O sea, va bien. El señor Wiener, científico, ¿sí? Científico divulgador. Entonces acá aparece una segunda idea respecto del individuo que no es exactamente la del sujeto dividido. No es la idea del individuo que en realidad tan individuo no es porque está dividido. Es un individuo que además de estar dividido puede estar duplicado. Y puede estar manipulado técnicamente en términos de duplicación. Toda entidad de información es una entidad que es infinitamente duplicable, lo sabemos muy bien porque el costo no, si me equivoco, pero el costo de transformación de información es igual a 0. ¿Sí? Si yo instalo una app en 5 millones de celulares, no se gasta en el 5 millones de celulares 1, no se gastó la app. ¿Sí? Costo de reproducción es 0. Pero si ustedes quieren otro ejemplo un poco más impactante de eso, es la idea de que se puede duplicar el ADN. Que el ADN ahora, para eso, ¿qué se necesita? Que el ADN sea convertido en información. ¿Qué es el ADN? Información. El ADN es información genética. La biología molecular nace, esto es algo de lo que seguramente va a hablar mañana Alejandro Nadra, en este ciclo, la biología molecular nace con la idea de que las entidades biológicas, las moléculas, las biomoléculas pueden ser entendidas como entidades informacionales. Con todo el arsenal que ustedes seguramente por charlas de, digamos, por interés sabrán, programa genético, información genética, expresión, transcripción, traducción. Todos términos que son entre lingüísticos y maquínicos, pero que serían ajenos a algo vivo, ¿no? Sin embargo, lo vivo es entendido así. Entonces ya tenemos dos ideas. Individuo, cuerpo, persona, sujeto. El individuo, como que se dice entre cuerpo, persona y sujeto, lo tenemos. Primero, dividido, tan individuo no es. Y segundo, tan irrepetible no es porque lo podemos duplicar. Lo podemos duplicar, lo podemos reproducir, lo podemos transmitir. ¿Sí? Y todo esto que les estoy diciendo básicamente en el terreno de las ideas. Todavía no di ejemplos. Todavía no los di. Los voy a dar, no se asusten. No vamos a permanecer siempre en este nivel la charla, no se preocupen. Y ahí sale, en la década del 60, estoy haciendo un recorrido cronológico, la década del 60 sale, o 60, 70, aparece la noción de individual en sí. Aparece gente que empieza a decir, acá hay una idea que es lo individual que no es exactamente lo individual, o sea, el tema de lo que les quiero plantear. Surgió en dos terrenos, en la filosofía y en la antropología. En la filosofía surgió por un gran filósofo francés que se llama Gilles Deleuze. Si yo tuviera que decirlo en francés como tenía que decir en la Sorbonne sería Deleuze, pero es Deleuze. ¿Sí? Deleuze decía que había una categoría que habría que llamar como individual para distinguir lo individual de lo social o lo individual de colectivo de un modo diferente. Esto es, si hay individuo y un conjunto de individuos constituyen una sociedad, tema clásico de las ciencias sociales,
Deleuze dice, hay una dimensión que nosotros no podríamos definir, pero que tiene que ver con que lo que une a los individuos no es simplemente una reunión en lo social, sino otra cosa que hay que definir, que no es ni individuo ni sociedad. ¿Sí? Eso en el marco social. En el marco estrictamente filosófico, Deleuze dice que lo individual es aquello que si se divide cambia de naturaleza. Si tomamos la masa madre, la acabamos con Walter, yo parto la masa madre en dos, pero no me quedan dos masas madre diferentes. Me quedan dos cosas diferentes que ya no son masa madre. Es una concepción filosófica, ¿eh? Pero el problema es que el señor Deleuze da una tercera acepción de lo individual que tiene que ver con los datos. En un texto que seguramente ustedes habrán oído hablar, que se llama Postdatos sobre las sociedades de control. Es un texto de 1990, donde Deleuze ahí sí se mete en nuestro tema. Y todo esto que les acabo de decir, de toda esta complejidad de él, la aplica a la idea de los datos. Y dice, los individuos se convierten en individuales, no individuos, atención, no digamos individuo, porque si decimos individuo, es individuo dividido por... Y lo que se sustrae a la división es individual, es lo individual, no es el individuo. Pues si es el individuo, lo estoy individualizando justamente, estoy generando un ultra individuo, vamos a decirlo así. Y dice, el nuevo funcionamiento de las tecnologías de poder hoy es tal que los individuos son convertidos en individuales y las masas son convertidas en bancos de datos. En 1990, ¿sí? Digo, en 1990 no existía Internet en su forma actual, no existía la World Wide Web en 1990. ¿Sí? Solo existía una Internet muy pobre, ¿se acuerdan? Ya que estamos hablando de la edad, el ICQ, ¿sí? Ya que hablamos, ya que estamos tirando canas, va por ahí. Sí, el ICQ sí está, ¿o no? En 1990, ¿no? ¿No? Ven, 97, soy más viejo 98. todavía, estoy tirando. Mejor, no digo más nada, no digo más, más ejemplos. Termino acá porque si no. Más interesante aún es el hecho de que lo individual también surgió en la década del 60 y 70 en la antropología. La antropología, tratando de conocer algunas culturas no occidentales, algunas culturas del Golfo de Guinea en África y de sudeste asiático. No voy a dar todos los ejemplos con todos los nombres, esto es una charla. Pero sí que establecen dos o tres cosas que son muy interesantes para pensar nuestra actualidad relativa a las tecnologías. Recuerden, cuerpo, persona, sujeto. Estamos trabajando ahí. Dicen que en algunas sociedades, de estas que están estudiando, conjunto de antropólogas y antropólogos, primero, la definición de persona no tiene que ver con la noción de individuo, sino que tiene que ver con la participación en un linaje. ¿Sí? Una persona pasa a ser persona cuando es integrada en un linaje social. Si no, no es persona. Es muy extraño para nosotros pensar eso, porque nosotros tendemos a pensar que persona tiene que ver con el individuo, lo individual que tiene que ver con lo corporal. Nada, somos occidentales todavía. Otra versión de lo individual es aquella que dice que los objetos están dotados de personalidad. Una vieja idea de fetichismo. Esto es que los objetos no son objetos, sino que en ciertas políticas del don, digamos, del regalo y del don, el regalo, si yo te regalo algo a vos, no es que te estoy dando un objeto que expresa algo sobre mí, sino que lo que te estoy pasando es una persona. Uno no pensaría que eso no es así. Sin embargo, ¿qué es un celular? Sino una persona. ¿Qué es lo que contó Ingrid recién? O sea, si hay algo que habla por mí, es el celular. Me está geolocalizando, estoy acá, está escuchando lo que estoy diciendo, está conectado con la cámara. Una plataforma puede juntar todos los datos, más las miradas que tanto me copa es ver. Todo eso puede ser tramitado algorítmicamente y listo. Pero eso ocurría en términos sociales, estudiados por la antropología en estos casos. Y eso es lo que, justamente por efecto de la información, todo esto que les estoy contando lo individual, se aplica hoy en una multitud de cosas que nos pone en crisis la idea de que seamos un cuerpo, de que seamos una persona y de que seamos un sujeto, como individuos. ¿Somos individuos? Sí. ¿Somos la conciencia entre cuerpo, persona y sujeto? No, ya no. Ya no, y no va a ser así. Y no seguirá siendo así. Ejemplos, llegamos a los ejemplos. Un perfil. Un perfil. Perfil de Facebook. ¿Qué es un perfil? ¿El perfil soy yo? No, es un perfil. ¿El perfil está construido algorítmicamente? Sí, en parte. En parte lo edito yo.
Yo construyo mi propio perfil. Yo armo mi perfil. Pero la relación que se arma con los demás en función de mi perfil no está determinado por mi perfil. Está determinado por un sistema determinado. Está condicionado por un sistema algorítmico que justamente va calculando de los distintos perfiles distintas cosas. ¿Sí? Esto en cuanto a la interacción, a la idea de la interacción social mediada por tecnologías, que es lo que la pandemia vino a ponernos como es el horizonte insuperable de nuestro tiempo. No queda otra que interactuar así. Interesante hubiera sido que nosotros como civilización hubiera dicho, che, ¿sabes qué? No. Se tiene que detener el mundo, se detiene. ¿Qué vamos a hacer? Hasta que pase el virus, ya está, se acabó. No pasó, ¿no? Todos corrimos a las pantallas. Para alguna gente sí se detuvo. Eso se habla muy poco, porque en general quienes enunciamos y estamos en el terreno de saber somos gente de clase media y clase media alta. Entonces eso es un problema. Todo lo que decimos está muy sesgado clasistamente. Yo también, pero por lo menos trato de felicitar ese sesgo. Vamos con sistema de recomendación o sistema de consumo cultural. Si usamos Netflix, si usamos Spotify, si usamos YouTube Music. A mí me gusta más YouTube Music que Spotify. Nosotros ahí lo que hacemos es delegar claramente la decisión sobre lo que nos gusta a un sistema que programa lo que nos gusta. Netflix es un programador de lo que nos gusta en función de lo que le gustó a un montón de perfiles, no gente, no personas, no cuerpos ni sujetos, perfiles en el pasado. Entonces yo voy a tendencialmente mostrarte un perfil y más o menos y se va a confirmar si tengo 4 millones de visitas, 4 millones de acá, 4 de listo, entonces quiere decir que la pegué con el perfil. Pero si ustedes aún no están convencidos de que esto es así, esto es que perfil no es ni individuo, ni cuerpo, ni persona, ni sujeto, y es una cosa rara, con la cual de todas maneras interactuamos y con la cual de todas maneras nos subjetivamos, ¿sí? Porque no es que esto es una idea principal de lo individual, no es que es externo a nosotros esto que estamos haciendo, es completamente interno e íntimo a nosotros. Simplemente que la intimidad esa no es la intimidad de coincidencia entre cuerpo, persona, sujeto. Pero si aún les parece que eso todavía no estaría tan bien, me quedan 2 minutos, 1 minuto. Les voy a traer ejemplos de materialidad biológica. La noción de enfermedad genética. Es una enfermedad genética. Es una enfermedad que aún no se padece, pero que se puede padecer y que hay que operar como si estuviera existiendo en el presente. ¿Qué hizo Angelina Jolie? Se sacó sus senos. ¿Por qué? Porque quizás iba a tener una enfermedad. ¿Por qué no esperás, Angelina, a tenerla para ver qué haces? No, voy a operar ya. Bueno, esto es lo individual. Angelina no es un cuerpo. Angelina es un conjunto de tendencias que están calculadas, generalmente de manera informática, porque la genética sin la informática no existiría. ¿Sí? La determinación de una tendencia genética no existiría. Si una persona, una mujer de 20 años decide congelar un óvulo porque cree que a los 40 va a tener un hijo, o una hija, o un hije, o una hije, pero sabe positivamente que el óvulo de los 20 es mejor que el de los 40, va a tener menos posibilidades de enfermedades, va a tener menos, nada, va a ser mejor, lo hace. ¿Qué pasa con eso? Ese óvulo, ¿qué es respecto de ese cuerpo? Es otra cosa. Es algo que salió de un cuerpo y que tiene una temporalidad propia, que está completamente aliada a lo técnico, porque yo esos óvulos los tengo que tener, digamos, mantenidos en condiciones de criogénesis hasta que fertilización asistida, el embrión resultante de ese óvulo. Si yo digo, bueno, ¿sabe qué? Tirarlo a la basura, chuc, afuera el embrión. Uno diría, qué cosa, y no hace falta ser religioso para eso. ¿Qué cosa? ¿Por qué qué cosa? ¿Que el embrión es una persona? El embrión, ese es un efecto de una transformación técnica, es un resultado de un sistema técnico y no estaría tan mal decir que ese embrión es una entidad fabricada como un motor de combustión. Pero embrión es representante de persona y nos agarra un miedo tremendo y qué barbaridad. Pero bueno, estamos en la era donde la fertilización asistida está permitida porque se asume que la infertilidad es una enfermedad. Entonces, no nos hagamos los giles respecto de eso. ¿En qué momento vamos a cambiar nuestras categorías de pensamiento para entender qué es una fertilización asistida? El Código Civil todavía no lo entiende. Todavía no da el estatuto legal que le tiene que dar al embrión. ¿Por qué? Porque tiene que definir si es una persona. ¿Estamos o no en lo individual? Eso no es lo individual, es embrión. Entonces, para concluir, la cuestión es que, por efecto de las tecnologías,
y por efecto de las relaciones sociales que nosotros establecemos en una intimidad absoluta con los sistemas técnicos, absoluta. Por ese efecto, nosotros no somos más individuos. Ya no somos individuos en el sentido de la coincidencia entre cuerpo, persona y sujeto, porque hemos logrado hacer lo que ya en la década del 60, en el discurso filosófico y antropológico, parecía como el hecho de que lo individual es como en realidad no es ni la división solamente, ni la duplicación como quería la cibernética solamente, sino también y sobre todo la recombinación, la fragmentación, la multiplicación, y todas estas palabras que estoy usando son justamente cosas que no tienen que ver con individuos. O si tienen que ver con individuos, tienen que ver con individuos fractalizados, ¿sí? Lo cual nos obliga a pensar tanto de nuevo la relación con la técnica, y esto quizás para mí tiene que ver, el significado individual es otra palabra para cyborg y otra palabra para poshumano, ¿sí? Pero sobre todo también pensar algunas cosas que hoy se dicen y son medio como para mí un poco como ya de sentido común que ya no dan. Que es decir, por ejemplo, estamos en la era del individualismo generalizado. No, en absoluto. Nunca, jamás en la historia de la humanidad, tanta gente se quiso comunicar con tanta gente. No veo dónde hay individualismo. Lo que sí hay es poca intimidad, poca privacidad, poca idea del interior, ¿sí? Nuestra idea de que nos constituimos en un interior y mi aparato psíquico que está acá, en realidad mi aparato psíquico está en Twitter. Y Facebook se beneficia de mi yo deconstruido. ¿Sí? En realidad es eso. Y la otra cuestión, y con esto termino, sí, porque ya me pasé. Che, me tenía que haber frenado. No cierra. La cuestión de la política. Nosotros estamos tramados colectivamente a este nivel. Si nosotros confiamos en los sistemas algorítmicos para relacionarnos a nosotros mismos, ¿en qué momento vamos a incorporar los algoritmos en la política? De manera definitiva, no como instrumento. No para predecir algo que... Yo sé, los algoritmos son la política también, porque es el modo en que nos relacionamos. Entonces, ¿en qué momento lo integramos? Yo diría teórica y ontológicamente, no como instrumento. Termino abruptamente acá. Listo. Como lacaniano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Y bueno, a los tres, Ingrid, Pablo, Walter, geniales las intervenciones. Y me parece un desafío ver cómo continuamos la charla de los sanguchitos ahí en la mesa a partir de lo que acaban de decir, ¿no? Porque abordaron distintos aspectos para pensar en dónde estamos situados, ¿no? Desde este vínculo con una nueva conectividad con los aparatos, el tema de la Big Data, la Small Data o la New Data que hablaba Walter, y lo individual, ¿no? Que nos dejó a todos consternados, creo, en este momento. ¿Cómo pensamos ahora, tiro para que discutan ustedes, que es lo que queremos, verlos discutir, ¿cómo pensamos ahora los vínculos que tradicionalmente y que todavía creemos que siguen siendo más o menos los mismos, ¿no? La idea del amor, la política, hablabas recién, el problema de la educación, ¿no? Las formas en que nos vinculamos socialmente a partir de todas estas transformaciones que también Walter decía, no es lo mismo, ¿no? Ya la situación no es la misma. Y sin embargo ¿cómo se dice? Persistimos en la idea, ¿no? Nos obstinamos en pretender que tenemos una vida más o menos como la que creíamos que teníamos hace 20 años y que soñábamos ser más o menos así o asá y tener una familia o viajar por el mundo y que más o menos somos individuos y que no somos máquinas y que no somos datos, y todo esto está puesto en duda en esta charla, ¿no? ¿Cómo sigue esto ahora? Bueno, yo creo que tiene que ver con esta paradoja que planteábamos al principio, ¿no? Con esta idea de que justamente nos constituimos en una especie de relato de la modernidad donde las formas de existencia tenían que ver con conocer a alguien heterosexual, ¿no? Establecer un vínculo, casarse, tener hijos de la manera tradicional, y si las cosas salían más o menos bien y la convivencia más o menos funcionaba, uno terminaba su vida con esa persona, teníamos hijos, esos hijos tenían otros hijos y ese era el cuentito, ¿no?
Me parece que incluso se planteó en la charla anterior esta idea de que la existencia, justamente Donna Haraway plantea esta idea de no tener hijos, sino hacer parientes, ¿no? La idea de que la procreación y la reproducción no necesariamente necesita de ese discurso que la modernidad nos instaló. Lo que pasa es que creo, en todo caso se puede discutir, vivimos en un momento histórico en el cual convive todavía ese discurso, y es un discurso, uno podría decir, hay resabios de ese discurso, ¿no? Yo estoy segura que acá el auditorio, por más que esté compuesto de gente de distintas edades, todos nos hemos constituido en ese discurso donde conocemos al príncipe azul las mujeres y los hombres conocen a sus princesas, e insisto, no hay posibilidad de establecer otro tipo de relaciones, o sí, pero bueno, son los menos. Convive justamente ese discurso, y es un discurso muy fuerte, incluso en las generaciones más jóvenes, junto con la posibilidad de que efectivamente la existencia sea distinta, incluso esto que planteaba él en relación a que empiezan a existir categorías de no existencia real o no, es decir, este embrión criopreservado no es una vida existente, es una vida posible, pero podría no existir. Pero como bien lo señaló, estoy tomando las leyes que supuestamente ilustran nuestros modos de relación todavía no llegaron a entender esas nuevas categorías de existencia. Entonces me parece que a lo que asistimos en este momento es un momento donde conviven estos modelos, a veces conviven de mejor manera y a veces se ponen más en evidencia. Personalmente, lo que yo les decía al comienzo, en pequeñas situaciones muy chiquititas se pone en evidencia esta contradicción, donde no sabemos muy bien a veces cómo resolver esto. Todos estamos de acuerdo en que convivimos con las máquinas, pero al mismo tiempo de verdad nos resistimos. Hagamos un detox, ¿no? Como si efectivamente eso apareciera anexándose a algo que es natural, que tiene que ver con justamente una vida por fuera de este entorno maquínico. Me parece que partimos de esa convivencia y a veces hay más rispideces y a veces hay menos rispideces. Yo tendría una pregunta ahí. Vos decís lo del príncipe azul y eso, pero en realidad si uno piensa, los discursos críticos sobre eso llevan muchos años. Uno podría decir que esos discursos críticos no permearon hasta ahora en una realidad social amplia. ¿Cómo sería? Porque si yo decía príncipe azul y esta escena está ocurriendo no en Fundación Atenea, sino en el Instituto de Itela en el año 69, y también estamos diciendo qué pavada, por fin esto se está terminando. 69, 2021, saco la cuenta y digo, sí, complicado. Pero la pregunta es, ¿efectivamente está resquebrajado ese discurso en un sentido global? La gente se sigue casando, sigue existiendo todo un discurso alrededor del vestido blanco. No quiero insistir con el tema del casamiento, pero sigue existiendo y existe una industria alrededor de la celebración, existe un discurso alrededor de, justamente tomando la idea de, ay, está embarazada, ¿no? La pancita, esta especie de escena ideal. El baby shower. Sí, el baby shower. Lo que insisto es, puede ser que son discursos que están en duda desde hace mucho tiempo, pero también es cierto que resisten, y resisten con hidalguía, y nos enfrentan con la evidencia de que en qué momento efectivamente constituiremos efectivamente lo que dice Donna Haraway de hacer parientes y no hacer familia. Creo que es así la frase, algo así de hacer parientes y no hacer familia. De que efectivamente establezcamos relaciones de reproducción, porque, y acá dejo de monopolizar el discurso, creo que ese discurso justamente de la reproducción de la familia tiene, mejor dicho, de la idea del príncipe azul y la princesa rosa, está relacionada con la posibilidad de la no reproducción. No sé si se acuerdan que hace 10 años Cynthia Houghton, cuando iba a los canales a explicar por qué ella estaba en contra de la ley de matrimonio igualitario, decía que ella no tenía problema en que la gente del mismo sexo se juntara. Lo que el problema era que hicieran familia, es decir, que se casaran, porque lo que se ponía en crisis era el concepto de familia y en realidad el concepto de reproducción. ¿Cómo íbamos a seguir como especie si ahora 2 hombres se podían casar o 2 mujeres se podían casar?
¿sí? Entonces, en realidad, lo que aparece acá es la evidencia de que podemos existir de maneras distintas. Pero, insisto en que puede ser que sea un tema que no sea tan nuevo, pero personalmente creo que resiste, y resiste con fuerza. Déjame reinterpretar la siguiente cosa. Vos preguntaste cómo seguimos y yo creo que a la larga mucho de lo que estuvimos diciendo, en particular lo que dijo Ingrid recién, me parece que todo el metatema del cual estamos hablando es estos son cambios muy fuertes, a ver si nos lo tragamos, ¿no? Y yo creo que todo esto nos devuelve una de las cuestiones filosóficas que nos acompañan desde que se nos ocurrió abstraer, que tiene que ver con qué es más real, si los eventos que conforman la realidad o las narraciones que nosotros somos capaces de crear acerca de esa realidad, ¿no? A mí se me hace, insisto, esto es reconocimiento de patrones, que a la revolución de los datos le sigue la revolución de las ideas. Un error que comete mucha gente es pensar que esta es la revolución de datos o que es la primera, y cuando uno se pone a ver la historia del conocimiento y la tecnología, esta no es ni la primera ni la segunda, y posiblemente ni siquiera será más importante, ¿no? Déjenme darles algunos ejemplos tontos. Un día a Tycho Brahe se le ocurrió andar midiendo posiciones de planetas, cuerpos celestes, etcétera, etcétera, como si fuese un coleccionista maniático de estampillas, ¿no? Montados sobre esa base aparecieron las ideas que gobernaron la física, el movimiento de todas las cosas por 300 años de la mano de Kepler, Galileo, Newton, ¿no? Corran el diario un poquito más para adelante y yo qué sé, Linneo proponía un sistema, los que tenemos mi edad no tuvimos biología, tuvimos botánica. Yo estudié botánica, anatomía, higiene, puricultura. Y en definitiva eso tiene que ver con la revolución taxonómica en botánica, en zoología, en donde estamos clasificando plantas, dicotiledóneas, etcétera, etcétera, hasta que apareció lo que vino después, que fue la revolución de la herencia, y en particular de la evolución. O sea, apareció gente como Mendel, como Darwin. ¿Está bien? Y así sucesivamente les puedo contar la revolución de la opinión pública, los sistemas de cuentas nacionales, etcétera, etcétera. Se me ocurren 80 de esas historias en donde aparece una revolución de datos y después aparece una revolución de ideas. La palabra PBI, por ejemplo, que ahora es tan normal, hace 100 años no existía. ¿Está bien? ¿Qué quiero decir con esto? Esas fueron revoluciones de datos, porque transformaron una tremenda cantidad de observaciones en algunas poquitas ideas muy potentes. La gravedad, eventualmente la genética, la evolución, la opinión pública, etcétera, etcétera. Entonces, la revolución de los datos va a ser una auténtica revolución cuando aparezca él y ojalá que la Newton. Si no, esto no es una revolución, es un ruido muy grande. O sea, imagínense lo alto que subió la vara Newton, lo alto que subió la vara Darwin, como para que nosotros estemos dispuestos a decir que esto es una revolución de datos. Ojalá lo sea, apuesto a que va a ser, pero hasta que no aparezca él o la Newton, me parece que esto es una escaramuza. Entonces yo creo que me parece que lo que tenemos que prestar atención no es a qué hacemos con este despelote de los datos, la tecnología, etcétera, etcétera, sino qué hacemos con las ideas. Ahí es donde yo soy súper optimista. A que, en general, siempre que la humanidad se enfrentó con una revolución de datos, de cosas, lo que le siguió es una revolución de ideas. ¿Algo, Pablo, Manolo, ahí para agregar? Seguimos buscando ideas. Y voy a citar a Walter, que es parte de la bibliografía de mi proyecto de investigación. Cuando me dijeron vas a estar con Walter, digo, upa. A Ingrid nos conocemos hace 30 años. ¿Cuánto? 25 mucho, años, somos compañeros de cátedra. Mucho. Pero Walter, que algo de lo de la revolución de los datos tiene que ver con que quizás sí el papel de porque creo que porque me venía dando epistemología de la estadística tiene que ver con un... Ojalá sea un acto fallido, ¿no? Sí, ¿no? Ojalá que no, te diría. No, creo que era epistemología lo que estaba diciendo. Totalmente. Tiene que ver con que la estadística antes, los datos, eran datos que se obtenían como en una cierta exterioridad respecto de la actividad social. Claro. Los datos había que ir a buscarlos.
Y hoy los sistemas técnicos son sistemas que generan datos de manera automática sin ir a buscarlos y que están mucho más en intimidad con la actividad social a la cual datifican. Lo que pasa es que ahí persiste el problema que dice Walter. Bueno, en general la revolución de Big Data se presenta como... la verdad es un poco triste para Walter que le estén diciendo lo que él dice, pero bueno. La revolución es simplemente que tenés una gran cantidad de datos producto de que te vienen solo los datos, no tener que ir a buscarlos. Pero de ahí a que alguien piense qué hacer con esos datos, es lo que eres. Como bueno, por ahora parece ser más un artículo de propaganda sobre mirá todos los datos que tenemos y todavía no se te cayó una idea por decir que tenés 1 millón de datos. No, todavía eso no. Y aparte cómo cambia, yo lo diría de manera más como pedestre, cómo cambia en la cabeza la cuestión, cómo cambiamos el modo de pensar. Yo creo que en parte lo que yo quería plantear en lo individual tiene que ver con eso. Porque cuando decías, ¿cómo hacemos para compatibilizar estas transformaciones? ¿Qué es lo que pasa siempre cuando hablamos de estos temas? Estamos con transformaciones aceleradas, pero nuestra manera de pensar es medio como si no estuviera, ¿sí? Es más, todas estas charlas creo que existen por eso. Existen porque tenemos un desajuste entre la manera de pensar cómo vivimos y cómo vivimos. Bueno, para mí individual es una propuesta provisoria de yo no soy un cuerpo, hace rato. Yo no soy un individuo, yo no soy una persona. Estamos todos desperdigados en algo que tenemos que entender que somos, pero sin duda no somos eso y por eso los sistemas regulatorios y los sistemas legales van para atrás. Lo que charlábamos recién antes con los sanguchitos era, bueno, siempre las regulaciones, por ejemplo, de plataforma, regulan lo que ya la plataforma habían dejado atrás, claro. Regulan el requecho, están regulando ya algo. Entonces, vamos a regular el machine learning, vamos a hacer sistema de moderación de contenido, vamos a regular automáticamente la moderación de contenidos, porque esta cuestión en Twitter, en Facebook, no puede decir todo el mundo lo que quiera, claro. Entonces vamos a hacer un sistema automático de moderación de contenidos, un algoritmo que sepa cómo moderar los contenidos de los humanos. Pero que además, en estos sistemas están validados humanamente, esto es, están con un criterio como los están entrenando, pero con seres humanos que validen si están moderando bien los contenidos. Una especie de retroversión. Tipo, en realidad Turing, claro. Si están regulando esto porque a nadie le importa moderar ningún contenido. Se desplazó, están organizando eso de otro lugar. Para mí la otra dimensión que tenemos que incorporar a esto, si justo había ya tenido esta historia de fallido de la epistemología, es el problema del poder. Es el problema de que cuando estamos hablando de datos esta gente busca datos. No es que los datos caen del cielo. O sea, se buscan y tienen una cuestión económica, política, o sea, hay estrategias para esto. No es un problema. O sea, me parece que eso además junta todo lo demás. Digo, si uno estudia la trayectoria de cómo surgió el botón me gusta de Facebook, si uno hace la historia social de esos pequeños... El botón me gusta de Facebook era un sistema de espía porque Zuckerberg decía quiero sacar datos del resto de las redes y sistemas que están en un dispositivo. Y de hecho, eso explica por qué falló el botón no me gusta. Claro. Porque lo probaron y no anduvo. Claro. No es que no se nos ocurrió. No sé si ustedes lo habrán visto, pero hubo un día en donde a muchos nos apareció el botón no me gusta. A muy poquitos. Bueno, fue una prueba que no anduvo, insisto. Déjame decir un comentario con respecto a esto del poder, que me parece muy importante, ¿no? Que está esta idea de que ahora estamos entrando en que el poder lo tiene quien tiene los datos, ¿no? Pero hablar de tener los datos es un concepto muy vintage, muy viejo. Piensen en mi edad, ¿no? Cuando yo era chico, yo me movía con mis discos de vinilo. ¿Está bien? Yo iba con un bolsito con mis discos, entonces si yo quería escuchar mis discos los ponía. Y si alguien quería escuchar mi disco no podía porque era mío, se los tenía que prestar. Entonces, tener acceso era lo mismo. Yo tengo mi disco, tengo acceso a mi disco. Vos tenés tu disco, yo no tengo acceso a tus discos. Lo que rompe la tecnología es esa asociación tosca entre tengo y tengo acceso. Entonces sean situaciones paradójicas, entre comillas, que de repente vos tenés y no tenés acceso. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Acá adentro, si yo tengo acceso a mi cuenta de Tidal o de YouTube Music, es como si tuviese todos mis discos. ¿Los tengo o no los tengo? ¿Qué importa? Insisto, por ejemplo, yo tengo 30.000 seguidores en Twitter. Posiblemente quien tenga acceso a mis tweets esté mucho mejor que yo, que no se me ha ocurrido qué hacer con esos datos. Entonces, resulta que muchas veces pasa que el que termina teniendo poder no es el que tiene, sino el que tiene acceso.
Entonces, eso de repente pone a David a la altura de Goliat. Claro. Muchas veces pasa que, por ejemplo, que la información más interesante que hay acerca de una empresa no está metida dentro de la empresa, posiblemente está en las redes sociales. Entonces, posiblemente quien tenga, la pregunta es quién tiene los datos de una empresa que está en Twitter. Twitter, la empresa o la persona que se dio cuenta cómo correr un algoritmo para ver si una empresa hace tal cosa o tal otra. Entonces, no está claro que el dato en sí dé poder. Toda vez que no hay una relación unívoca entre tengo los datos y tengo acceso. Un error que cometen muchas empresas es que instituciones no han salido de la lógica tengo acceso. Claro. Muchas empresas llaman a consultores de Big Data diciéndole, no, mira, yo quiero consultar a un consultor en Data Analytics para ver qué hacer con los datos que tengo en mi empresa. Y cualquier persona sensata se da cuenta que la información más interesante de una empresa posiblemente esté dando vuelta por las redes sociales. Por lo cual no hace falta romper una barrera legal. Entonces esto del poder se ha vuelto un poco raro con respecto a una tecnología que te rompe la relación unívoca que había antes entre tengo y tengo acceso. Insisto, soy dueño de la música del mundo, no, tengo acceso a Tidal. ¿Está bien? Y con eso ya, a los efectos de escuchar música casi me sobra. Entonces, en definitiva, fíjense el poder que tengo cuando antes mi poder estaba limitado a andar con mi colección de discos Led Zeppelin con un morral. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, cambia por completo el foco. Tidal es mejor. Perdón, que ¿me lo recomendás? No, en la tecnología el argumento de que algo es mejor, o sea, cuando yo me pasé de Spotify a Tidal era porque era mejor, ahora no hay ninguna diferencia. Así que en definitiva... Me paré. Me paré porque es para pararse, ¿no? Ante esta charla que están teniendo y reverenciarlos. Pero me gustaría poder ampliarlo, pues tenemos muy poco tiempo. Quiero como tomar dos preguntas así de gente muy metida, muy enganchada, apasionada, ¿no? Hay gente por todos lados. ¿Alguien que tenga algunas preguntas para hacer? ¿Alguna no? Por favor, sí. Tenemos acá. Te van a pasar un micrófono. Puede ser individualizada o para el grupo. Yo no tengo una pregunta, sino que estuve escuchando todo lo que dijeron ustedes y tengo que sacar una conclusión. Porque si no, ¿qué hago con todo esto? Bueno, pero me gustó algo que dijo él del Small Data y Big Data. Yo soy de la época de Small Data. Era más fácil, porque tenía pocos datos. Podía discernir, podía sacar alguna cosa afuera y podía decidir. En la Big Data hay mucha basura ahora. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos pones un algoritmo es una ecuación matemática fría que no decide si esto es bueno o esto es malo. Toma todo y hace un promedio. O saca no un promedio, sino saca un resultado. Entonces el Big Data es muy lindo, pero ahora tengo que saber elegir el dato. ¿Cómo se elige el dato? Ese es el problema. Entonces... perdón. Pensé que... perdón, porque si no sigo hablando. No, sí. Bueno, vos dijiste que no iba a hacer una... No vale porque vos dijiste que no iba a hacer una pregunta y lo hiciste. Y yo te digo cómo se elige el dato. Y justamente estamos reproduciendo cosas que hablábamos allá, ¿no? El dato en sí no tiene mucha entidad que digamos. ¿Está bien? El dato no deja de ser un hijo de la percepción que yo tenga del dato. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, obviamente. Pero fíjate la siguiente cosa. Suponete que yo quiero estudiar los determinantes de la inflación. ¿Bien? Si yo me creo que la inflación es en todo lugar y en todo momento un fenómeno monetario, como andan repitiendo por ahí como un montón de personas, para mí dato es cuánto se emite, cuánta inflación hay. No hay otros datos. ¿Bien? Si yo me decís, no, yo te paso datos de la temperatura, no me interesa. Te paso datos de, yo qué sé, por ejemplo, el olor que hay en las calles, no me interesa. Te paso datos de la pandemia, no me interesa, menos que más pandemia se traduzca en más emisión. Como yo me convencí, o estoy convencido no sé cómo, que la inflación es en todo lugar y un fenómeno monetario, para mí dato es cuánto se emite o cuánta inflación hay. Si en mi percepción de que la inflación es un fenómeno más complejo y tiene que ver con ciertas interacciones que tienen que ver con la distribución del ingreso, la puja distributiva, resulta que el espectro de los datos se me amplió por completo, porque me interesan las negociaciones sindicales, me interesan las expectativas, etcétera, etcétera. Entonces, en definitiva, hay una frase que tiene Stephen Stigler, cortame si me excedo, que dice,
Funes es Big Data sin estadística. Funes es el personaje de Borges, Funes el memorioso, que era una persona que no solo podía percibir, sino que quería percibir todo, a quien, como dice Borges, reproducir los eventos de un día le tomaba 24 horas. Funes es una persona que entiende que no hay nada detrás de los datos. O sea, los datos son un punto de partida, un punto de llegada para quien pensar el olvidar de detalles. ¿Está bien? O sea que en definitiva, la respuesta a con qué datos quedarme no tiene que ver con los datos, sino que con lo que yo espero que los datos me quieran decir. O sea que en definitiva, fíjate que los datos tienen un estatus ontológico comparable a lo que yo opino de los datos. El gran problema de lo de Big Data es que si vos lo enfrentás a Big Data con una pregunta, Big Data te da una respuesta, y ese es el problema. O sea, Big Data, porque te dice lo que vos tenés ganas de escuchar. Entonces, en definitiva, por eso insisto, aunque me repita, que la pregunta de dónde salen los datos tiene que ver con las ideas que vos tenés, me parece, ¿no? Perdón, Bueno, y ese muy es el bien, ejemplo de Alice Wu. El ejemplo de Alice Wu, justamente de eso es, ella hizo una pregunta que no estaba prevista en ningún set de datos y sacó un datazo. Exactamente. Sacó un datazo es una frase bárbara. No, en serio. Sacó un datazo. Mira, ¿a quién se le hubiera ocurrido? Porque ese dato estaba o no estaba, exactamente. Exactamente. ¿Tenemos alguna otra? No, perdón, vamos a tratar de ampliar. ¿Otra pregunta? Sí. Bueno, muchas gracias por la charla. Me quedé pensando más que nada en esto de la conexión entre todos los humanos que supuestamente nos permite la tecnología. Y bueno, lo que decía este señor del video, ¿no? Como que al fin algún día vamos a estar todos conectados. Después vos hablando del inconsciente y que somos duales, ¿no? Que estamos en esto de lo individual, ¿no? Y digo, bueno, entonces esto del inconsciente que nos compone y esta conexión a la que algún día vamos a llegar, en realidad siento que siempre vamos a estar y ya estamos conectados. Como que no es algo a lo que estamos yendo. Y siento que nos estamos peleando mucho tal vez con esto de entender o desentrañar cosas que la tecnología lo único que hace es poner en evidencia o acentuar cosas que ya son propias del humano y no sé, me parece que ya está hecho. Por más que la tecnología, si la máquina o no, es una herramienta de algo que no noto como algo de que va a revolucionar tanto. Quería señalar una cosa del video de Chris Dancy que lo cortamos porque era un poquito más largo y tampoco queríamos llevar más tiempo. La segunda parte del video, él dice que en estos momentos estamos viviendo la Internet de las cosas y que tendemos hacia la Internet de las personas. Un Internet donde por ahora necesitamos los dispositivos para conectarnos y pedir una clave de Wi-Fi cuando llegamos a un lugar o cuando necesitamos conectarnos, y que en el futuro, en realidad, en Internet de las cosas es que ya no va a haber mediación de los dispositivos. Básicamente no vamos a tener que pedir clave de Wi-Fi para conectarnos, pero en términos metafóricos es justamente esta idea donde vamos a estar todo el tiempo online, esto que él dice. En realidad me parece que el dilema o la incomodidad, o no sé cómo llamar, cómo definir, que el lenguaje es otra de las cuestiones que quería decir. Una sola cosa chiquita ahora, pero termino de contestarte esto. En realidad la incomodidad o el malestar tiene que ver con la percepción, e insisto, por ahí también me repito, la percepción de que algo de nuestra naturaleza humana, moderna, biológica, es, y yo voy a tomar una palabra de Peter Sloterdijk, es humillada, es decir, es introyectada con algo que no es natural, que es maquínico. Es esa construcción imaginaria. De hecho, Sloterdijk habla de la humillación por parte de las máquinas, ¿no? Como esta idea de introyección de algo. Pero él también asume que un tipo de humillación es la castración, es lo que Freud llamó castración. Es decir, es el rompimiento de la simbiosis entre madre e hijo. Eso también lo va a llamar humillación. Entonces, de alguna manera, los procesos de humillación son procesos que se han dado históricamente a lo largo de la historia de la humanidad. Lo que pasa es que en estos momentos nosotros percibimos que la humillación maquínica es una humillación que nos cizalla, nos quiebra la piel, nos quiebra la carne y hueso por medio de la máquina. Es decir, lo que hay es como un cambio de estatuto de materiales, pasamos de lo biológico a lo artificial. Justamente Sloterdijk dice, no deberíamos pensar diferencias entre artificialidad y naturalidad, entre lo artificial y lo natural, básicamente porque nuestra presente es un presente
hecho con la tecnología. Él dice, antes piedras, ahora teclas. Chris Dancy diría, ahora, antes teclas, ahora dispositivos intradérmicos. Me parece que ahí es donde aparece la cuestión del malestar. E insisto, no sé qué les pasa a ustedes, pero yo creo que ese malestar convive con nosotros. No sé si lo aceptamos de manera tan natural, la introyección y lo que Sloterdijk llama humillación. Bueno, amigos, tremendo me parece a mí. La verdad me siento muy contento porque vinieron y se entregaron a esta charla. Todo queda abierto. No podemos sacar ninguna conclusión. Es para seguir pensándolo. Les agradecemos un montón. Les damos un aplauso, por favor. Muchas gracias.